Pipe. Estamos, yo creo que ya 8:05 en punto, así que comenzamos. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar aquí con este cambio de hora y día, pero seguimos encontrándonos ahí unos cuantos en torno a las pantallas. Voy a silenciaros lo primero, ¿vale? Para que no haya interferencias, aunque en cualquier momento ya sabéis que habilitáis el micro, nos podéis preguntar, sabiendo que al final habrá un turno ahí de palabra. Por si acaso alguno no nos conoce, nos presentamos, Nacho Sevilla y Pipe Nebreda, que pertenecemos al Centro Medioambiental San Nicolás del Ayuntamiento de Ávila, que es quien nos habilita para desarrollar esta iniciativa de las charlas Zoom, que hoy girará en torno a las aves parásitas, al cuco y al críalo. Aves con un comportamiento súper peculiar que vamos a tratar de ir descubriendo. La estructura la mantenemos como últimamente. Empezará Nacho hablándonos un poco de la familia Cuculidae, cuáles son sus miembros, sus componentes, alrededor del mundo. Luego nos centraremos en los aspectos biológicos, así un repasito somero de cada una de las dos especies, y ya terminamos con las curiosidades o algunos aspectos de estas aves en la cultura. Así que nada, le paso la palabra a Nacho. Muchas gracias de nuevo por estar a todos ahí y comenzamos. Pues muy bien, muchas gracias, Pipe. Pues nada, encantado de veros a los que os veo, de escuchar a los que os vamos a ir escuchando. Y nada, vamos a empezar. Pipe dice que vamos a hablar de la familia Cuculidae, de los cucos, pero es un tema un poquito más amplio, porque si queremos hablar de especies parásitas de puesta o nidoparásitas, como también se las conoce, pues resulta que hay más aves que utilizan este método de cría aparte de los cucos, ¿no? Entonces, buceando, me he encontrado con sorpresas, he aprendido cosas que no sabía y, bueno, la intención es transmitiroslo. En primer lugar, existe un tipo de pato, voy a compartir pantalla. Ahí lo tienes, Nacho. Vale, ok. Bueno, pues resulta que dentro del grupo de los patos, voy a ver si me deja hacer esto esta vez, y también existe una especie, y solo una, que es nidoparásita. Nidoparásita quiere decir que este pato, aquí veis un macho y una hembra, se llama pato rinconero, nombre científico Heteroneta atricapilla, atricapilla quiere decir cabeza negra. Bueno, pues este pato es el único pato que pone sus huevos siempre en nidos de otras aves. Bueno, en este caso, como vais a ver, los nidos de otras aves son pues de la misma familia, pueden ser patos, como por ejemplo el pato negro, que su nombre científico es Neta peposaca, es familia de nuestro pato colorado, de un tipo de focha, aquí la tenéis, la llaman tagua frentirroja, Furica rufifrons, y de una gaviota que es muy parecida a nuestra gaviota reidora. De hecho, tiene el mismo género, Croicocephalus, en este caso se llama Croicocephalus maculipennis, ¿no? Bueno, pues este pato puede escoger a cualquiera de esas víctimas, en este caso la hembra, para poner sus huevos. Y no va a poner uno, sino que puede que ponga varios huevos. Como veis, lo que hace es utilizar aves que son similares, y sobre todo son similares porque son nidífugas. Nidífugas quiere decir que cuando sus huevos eclosionen, y los del pato también, el pato rinconero, van a salir del cascarón y ya son casi independientes. De hecho, estos patos parece ser que una vez que salen de la puesta, abandonan a sus hermanos adoptivos y se reúnen todos los patitos que son hijos del pato rinconero, se reúnen juntos en la laguna y van a buscar a sus padres reales, o bueno, a sus padres biológicos, por así decirlo, ¿no? Es una estrategia de cría muy rara. De hecho, hay otros patos que son también parásitos. Este es un fenómeno que se conoce desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de los porrones, nosotros tenemos en España 3 especies, ¿no? O 3 o 4, pero en este caso es muy frecuente en el caso del porrón islandico, del género Bucéfala. Este también pone sus huevos en nidos de otros, pero en este caso es un parasitismo intraespecífico, es decir, que va a poner una hembra sus huevos en el nido de otra hembra, pero de su misma especie.
Claro que a veces hay porrones que son muy parecidos y a veces se equivocan y van y ponen los huevos en nidos de otra especie de porrón, pero que no es exactamente de su misma especie. Y esto, al cabo del tiempo, puede dar lugar a patos híbridos. De hecho, es tan conocido el fenómeno de la hibridación entre el grupo de los porrones, que hay una página entera de la guía de Europa, por ejemplo, aquí le he sacado una fotografía donde tenéis híbridos, ¿no? En este caso, pues híbrido del porrón moñudo con el porrón bola, el porrón común con el porrón bastardo, por ejemplo, el porrón pardo con el porrón común. Es decir, que sucede esto en la naturaleza de manera más o menos frecuente, tanto que en una guía de identificación nos encontramos con los híbridos, ¿no? Pero este sería un tipo de parasitismo intraespecífico que a veces pues, se equivocan, ¿no? a la hora de poner los huevos. ¿Qué más grupos hay de aves que son nidoparásitas? Pues hay más grupos. En este caso, un grupo, bueno, no os he dicho, pero el pato rinconero habita en gran parte de Sudamérica, América del Sur, y este grupo también son especies americanas. Se conocen como boyeros, pero también vulgarmente se conocen como tordos porque son de ese plumaje tan oscuro, ¿no? También se conocen como chamones o vaqueros. Lo de vaquero y boyero viene de la costumbre que tienen estas aves de estar siempre siguiendo al ganado, tanto pues, doméstico como el ganado silvestre, ahora os contaré. Todas las especies de este grupo, que son solo 5 o 6, depende de dónde busquéis la información, son parásitas, pero por ejemplo hay una especie, la siguiente, que este es el que llaman el tordo chiflón, tordo silbón. El género de todos estos es Molotrus, en este caso es Molotrus rufoaxillaris, de axilas rojas. Este solo parasita a un tipo de ave, y es un ave que está tan emparentada con este grupo de los boyeros que antiguamente se le clasificaba dentro del grupo, ¿no? Y es el que se le llama el tordo de ala rufa, ¿no? Es de otro género, Ageoloides, varios en este caso, pero vais a ver, este es, en este caso, la víctima del otro, y vais a ver cómo, aquí tenéis a la derecha de la imagen el parasitador y a la izquierda el hospedador, vais a ver cómo el juvenil de la especie parásita se parece curiosamente mucho a su hospedador. Puede ser una estrategia para que los hospedadores no rechacen la crianza de este ave, ¿no? Ya os digo, esta especie se ha especializado en una especie concreta. Por cierto, este pobre, el tordo de ala rufa, el parasitado en este caso, es parasitado a su vez por otros boyeros. Tanto es así que he leído hace poco que esta especie está dejando de construir nidos. No sé si es para evitar el parasitismo o está evolucionando a su vez hacia el parasitismo. Es decir, que esta especie es capaz de hacer parasitismo intraespecífico. Algunas parejas no hacen nido y ponen sus huevos en nidos de otras parejas de la misma especie. Pero bueno, el que se lleva la palma, el más conocido de este grupo de los boyeros o tordos, como los queráis llamar, pues es el siguiente, que se conoce como tordo cabecicafé o boyero cabecimarrón, dependiendo de la información que busquéis, ¿no? En realidad el nombre científico es Molotrus ater, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una ilustración donde se ve el macho, la hembra y el juvenil, y por ejemplo tenemos una foto aquí de la hembra, que veis que es de colores muy discretos, y del macho, que veis que tiene unos colores muy vistosos, ¿no? A mí me recuerda, es un paseriforme, es decir, de la familia de nuestros pajaritos, me recuerda un poco el aspecto, si os fijáis, a nuestros escribanos, ese pico, un poco, y es de una familia que eminentemente es americana, que es familia Icteridae, los icteridos, ¿no? Bueno, en este caso, esta especie en concreto, que está muy bien estudiada porque sobre todo ocupa la zona desde Norteamérica hasta Centroamérica,
es capaz de parasitar a 220 o más de 220 especies diferentes de aves. En su mayoría paseriformes y en su mayoría más pequeñitos que ella, ¿no? Es más, es capaz de poner varios huevos en el mismo nido. Y parece ser que la hembra de este boyero picotea algunos de los huevos que hay en el nido para que no salgan adelante y poder así tener más oportunidad para los suyos. También es cierto que la hembra de este pájaro en una estación de cría es capaz de poner 40 huevos. Entonces el picoteo de los huevos que hace cuando llega al nido probablemente sea también para consumir calcio, porque imaginaos, con 40 huevos de puesta necesita consumir cantidad de calcio, ¿no? Este pájaro en la actualidad, aparte de que ha crecido un montón, ahora veréis por qué, en número, pues se considera un problema para algunas especies, ¿no? Mirad, esta especie, cuando llegaron los primeros colonos occidentales europeos a Estados Unidos, esta especie seguía a los grandes rebaños, vivía en la gran pradera, en zonas abiertas, y seguía a los grandes rebaños de bisontes, ¿no? Ya os digo que es una especie que sigue a los grandes rebaños y lo que hace es alimentarse de los insectos que están alrededor, ¿no? También parece ser que seguía a los rebaños de guapitís, estos ciervos enormes que tienen allí en Estados Unidos, o el berrendo, el antílope de las praderas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que con la llegada de los colonos europeos allí, lo que se empieza a fomentar es la agricultura, la ganadería. Entonces ya no solo tenemos bisontes, que cada vez quedan menos, pero sí que se meten vacas y se van haciendo cada vez más lugares que son el hábitat apropiado para esta especie. Entonces lo que hacía era seguir a los grandes rebaños ahora de vacas y según va avanzando con el rebaño va buscando víctimas donde poner sus huevos, no se molesta en construir el nido. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha extendido tanto que ha tenido que ampliar su espectro de víctimas, por así decirlo, de hospedadores, ¿no? Cuando estaba confinado a un territorio y en ese hábitat primigenio de las grandes praderas, tenía X hospedadores, no eran los 220 actuales, y estos tenían cierta defensa, es decir, habían evolucionado conjuntamente y tenían cierta defensa frente al parasitismo de este boyero, de tal manera que no se comprometía su supervivencia. ¿Qué ocurre? Que ahora las nuevas especies a las que está parasitando el boyero pues no tienen mecanismos de defensa, pierden casi todas sus puestas cuando les parasita el boyero. Lo que hacen es abandonar, cuando se encuentran en el nido ocupado o picoteado por la hembra, lo dejan, al boyero no le viene bien, pero desde luego a la especie la está arruinando. Entre estas especies, que ahora mismo son vulnerables o están en riesgo de extinción en Estados Unidos, pues están este grupo tan chulo, tan bonito que son las reinitas, ¿no? Aquí tenéis una de las reinitas, esta no me acuerdo, frentinegra, reinita amarilla frentinegra, creo, bueno, tiene estos nombres complicados, pero a mí la que me interesa es esta otra reinita, que es la que se llama reinita cerulea, y aquí voy a hacer un inciso, es una especie en peligro de extinción, y a mí me gusta esta reinita porque es protagonista tangencial de una novela, ya me estoy adelantando a la parte de cultura, que para mí es una novela de las más interesantes que he leído en los últimos años, ¿no? Yo creo que es la novela de este siglo, que es Libertad, de Jonathan Franzen. Veis que ahí está en la portada la reinita cerulea, que entre otros problemas, pues tiene el problema de que es parasitada por el boyero y pierde sus puestas. Bueno, continuamos con especies parásitas y vamos a otro grupo. Os estoy descubriendo, ¿verdad?, que había más que los cucos. Pues en este caso ya son paseriformes, es decir, de la familia de los gorriones, de los carboneros, de los pinzones, y se llaman viudas. ¿Veis? Familia Viduidae. Y son estos pájaros tan curiosos que los machos, en la época de celo, despliegan estas plumas caudales, estas colas enormes. Fijaos qué pinta, qué colores. Y las hembras, pero no solo las hembras, los jóvenes y los machos, cuando han mudado y no están en época de reproducción, mirad, se parecen todas un montón. No sé si lo veis ahí en la ilustración, pero se parecen todas un montón, incluso se parecen a nuestros gorriones, con los que antiguamente se pensaba que estaban emparentados, ¿no? Hoy los análisis genéticos pues le han dado un vuelco a esta clasificación. Bueno, las viudas.
pues los machos tienen esos ornamentos y los despliegan en unas paradas nupciales que tienen que ser flipantes. Me encanta esta cola del macho, que lo que hace es saltar, se queda suspendido en el aire, mueve las plumas de la cola, vuelve a caer. La hembra alucinada, claro, con todo el despliegue que hace el macho ahí. Aquí tenéis otra siguiente imagen. Esta es la que llaman la viuda de cola bifurcada, Virua macroura. Pero de la que os voy a hablar es de otra viuda. Todas las viudas son parásitas, viven en el continente africano, como os lo he dicho, y casi todas parasitan a una familia relacionada con nuestros pinzones, con nuestros gorriones, que es la de los estrílbidos. En España tenemos 2 representantes de esta familia, pero que son introducidos, ¿no? Bueno, pues la viuda de la que os voy a hablar es la viuda del paraíso, de la que se ha estudiado su reproducción parásita. Veis que es muy bonita también, es muy curiosa. Hay varias especies de viudas del paraíso que son muy similares. Aquí tenéis otra. Y esta es la hembra. Veis que, bueno, comparado con el... Incluso podría ser un macho no reproductor, ¿no? Creo que es una hembra, pero veis que la diferencia es increíble con el traje de gala, ¿no? Bueno, pues ¿qué hace? Pues parasita a esta especie, que es bien bonita, ¿no? Que a ver, ¿cómo se le llama? Os lo voy a decir. Es del género Pitilia, pero no recuerdo ahora. Pitilia vermiculada o una cosa así. Bueno, esta es la especie a la que parasita en concreto esta viuda. Aquí tenéis otra imagen, que veis que es muy bonita. Y aquí en la imagen siguiente, esto está sacado de la enciclopedia Fauna de Félix Rodríguez de la Fuente, que seguramente algunos de vosotros o de vosotras tenéis en casa. Y es una imagen, aquí tenéis al macho de la viuda, la especie parasitada, y lo que recoge esta imagen es que los pollos, los jóvenes de ambas especies se parecen mucho. Y incluso aquí los tenéis, los pollos, las comisuras, el interior de la boca, también es muy similar, de tal manera que el engaño es casi perfecto. ¿Y por qué? Porque las viudas ni echan los huevos de los otros hospedadores, ni los picotean y no hacen nada. Es decir, que sus pollos se van a criar al mismo tiempo que los pollos del hospedador. Entonces el engaño tiene que ser completo, porque van a estar con otros pollos. ¿De acuerdo? No ocurre en otras especies. Bueno, pues continuamos y nos vamos a otro grupo. En este caso son aves que están relacionadas con la familia de los pájaros carpinteros, son pícidos, ¿no? Pero hay muchas especies de pícidos diferentes. En este caso, este es el que se llama el pájaro indicador, que luego en la sección final os contaré algo más de él, ¿no? Esto es una hembra del indicador. Esto es un macho, veis que hay mucha diferencia del macho y la hembra del indicador. Y aquí tenéis en el centro de la imagen pues lo que es un juvenil, que se parece muy poco a la hembra y se parece menos al macho. Bueno, pues pasan por estas fases, ¿no? El indicador es un parásito de puesta de varias especies. Hay varias especies de indicadores que se sepa, porque son especies africanas que no están muy bien estudiadas, solo un par de ellas, que se sepa o que sea posible, casi todas son parásitas, pero en este caso el indicador grande pues está muy bien estudiado, ¿no? Y entre otras de las aves a las que parasita, pues veis aquí las especies, ¿no? Y siempre están muy relacionadas. Os he dicho que es de la familia de los pájaros carpinteros y veis en la parte superior a 2 barbudos, estos se llaman barbudos africanos, 2 especies de barbudos africanos, que también son de la misma familia. Tenéis un pájaro carpintero, tenéis un martín pescador, en este caso el alción estriado, tenéis el abejaruco, el pigmeo, el mero fusilla, un estornino de la familia de los estorninos soberbios. Bueno, pues todas estas especies lo que tienen en común es que anidan en huecos. Y es que los indicadores buscan especies afines más o menos que aniden en huecos para poner sus huevos, que son blancos, porque todas las aves o la gran mayoría de las aves que ponen huevos en huecos ponen huevos blancos, ¿no? En este caso, el pollo del indicador, cuando sale del nido, se carga los huevos que hay a su alrededor. Tiene un gancho especial en el pico con el que puede acabar con los huevos o incluso
con los pollitos de las otras aves. Es muy agresivo y tiene este reflejo de picotear lo que tiene alrededor y acabar con él, el indicador. Y pasamos al grupo que nos interesa, ¿no? Que es el grupo de, como decía Peter al principio, la familia Cuculidae. Hoy en día esta familia pertenece a un grupo que es el de los cuculiformes, que antiguamente era más amplio, ahora se ha quedado con la familia Cuculidae y tiene un montón de géneros diferentes, ¿no? No sé si tengo aquí el dato de, pues, Cuculidae, pues, no sé, 17 géneros me parece, y un montón de especies diferentes. Casi 60 especies de cucos son parásitas. Hay que tener en cuenta que no todas las aves de la familia son parásitas, pero casi la mitad o más son parásitas, ¿no? Y el parasitismo del cuco a veces es, como en el caso que hemos visto del boyero, de varias especies, y hay algunos cucos que se especializan en una sola especie o en un grupo muy pequeño de especies, ¿no? En nuestro cuco, el europeo, que ya os lo comentará Pipe, pues es generalista en ese caso, ¿no? Pero hay otras especies que lo que hacen, pues como el caso del criollo, me imagino, es especializarse en un grupo pequeñito, ¿no? Y solo os traigo algunos ejemplos de los cucos tan bonitos que hay por el mundo. Este es el cuco Diedrich, es un cuco del África subsahariana, es pequeñito, 18-20 centímetros, y normalmente pone sus huevos en tejedores, que son de la familia de los gorriones, pero también en nidos de golondrinas, incluso lavanderas o papamoscas. Seguimos, el siguiente cuco. Pues este es el que llaman el coel común. Este se distribuye por Australia, la India, es un bichaco. Tiene el tamaño de una paloma torcaz y tiene esa cara. Y este se especializa en los cuervos que viven en esa zona, en la familia de los córvidos australianos, también en oropéndolas o en melífagos. El siguiente cuco, bueno, esta es la hembra del coel. Veis que macho y hembra son muy diferentes. El siguiente cuco, a este le llaman el cuco tucán o cuco australiano. Es una especie que vive entre Nueva Guinea, norte de Australia, con sus migraciones. Aquí tenéis otra imagen. Y si el otro era un bichaco, este es un bicharraco, porque es que este son 60 centímetros de pájaro, de cuco. Por supuesto, no parasita especies pequeñas, sino que igual que el anterior, lo que hace es parasitar, pues, sobre todo córvidos, ¿no? En concreto, parece que está especializado en una especie, aunque es más generalista de lo que parece, que se llama la urraca campanera pía. Ahí lo dejo, por si queréis buscar la imagen de la urraca campanera. Pobre víctima. El siguiente es este cuco tan mono que se llama el cuco plañidero. Me parece un cuco muy bonito, ya es más semejante al cuco occidental, el que tenemos nosotros. 21-23 centímetros, vive en Asia, en la India, y este parasita especies pequeñitas del estilo de nuestro buitrón, ¿no? Nuestro buitrón, nuestros carniceros, pues de ese tipo de especies. Y por último, yo creo que para terminar, está este cuco que se llama el cuco crespín, o también le llaman crispín. Este es un ave que vive en Sudamérica, en Venezuela, y en algunas zonas es tan popular como nuestro cuco. Este es un parásito de distintas especies, pues entre ellos reyezuelos, ¿tá? Pero sobre todo, y esto me llama mucho la atención, de una especie que es típica de Sudamérica, en Argentina, que es el hornero. A lo mejor habéis oído hablar de él, que es un pájaro que construye un auténtico nido de barro, pero que parece una vasija con una entrada lateral. Pues este, cuando no puede entrar por dentro, hace un agujero encima del horno del hornero. Buscad el hornero si tenéis interés en internet, y le mete el huevo por arriba, ¿no? Así que a este pájaro creo que en algunas zonas le conocen como el ave que anuncia los embarazos, porque cuando se le oye cantar es que hay alguien en la población que está embarazada y no lo sabe. O sí, pero bueno, el pájaro seguro que lo sabe. Y esta es una visión de todas las especies parásitas. Yo, sumando unas con otras,
me han salido alrededor de 80 especies que son capaces de criar de forma parásita. Y hay muchas de este grupo que se desconocen, si lo son o no lo son. Bueno, pues le voy a pasar la palabra a Pipe. Todo tuyo. Gracias, Nacho. Ha sido súper interesante, la verdad. Ah. Como siempre. Vale, pues vamos a conocer las que tenemos aquí más cerquita. Vamos a ver. Vale, sí, tenéis ahí la presentación. Nacho. Sí, sí, vale. sí. Fenomenal. Pues empezamos. Después del despliegue de aves parásitas que tenemos a nivel mundial, pues aquí en España nos encontramos con estas dos, que son las que vamos a conocer un poco con más detalle, el cuco y el críalo. Entonces vamos a empezar por el críalo, que ahí lo veis, es una preciosidad. A nivel morfológico, a nivel de aspectos biológicos, bueno, es una abella de un tamaño medio, estamos hablando de una longitud de más o menos 35-40 centímetros, con una envergadura de hasta 60, pero bueno, 100 gramitos de peso. Una palomita, más o menos. Es modesto, pero bueno, ya es visible y tiene ya un tamaño considerable. Se da un aire al cuco, pero como si fuera un poquito más estilizado, luego lo veremos. En las partes dorsales, en las partes superiores, pues ese color marrón oscuro es el que va a primar, con un moteado en blanco muy chulo que se extiende también por las alas, ¿vale? Y con la cola muy, muy larga. La parte ventral pues es un poco más blanquecina y a medida que nos acercamos al pecho y a la garganta, pues se va oscureciendo un poquito, ¿vale? Y en la cabeza, como veis ahí, vamos viendo varias fotos, pues bueno, tiene esa especie de capirote negro, gris, perdón, que le cubre casi desde las mejillas y toda la parte superior de la cabeza y el píleo, y con una pequeña crestita, que aquí no es tan pequeña, pero bueno, la podemos ver que es eréctil, la puede subir y bajar. Prácticamente no es apreciable el dimorfismo sexual entre machos y hembras. El macho es ligeramente más grande, pero bueno, ya son, tal como aparecen en las guías, es algo apreciable casi cuando lo tenemos en la mano, es un 5% más grande. Los jóvenes sí que podríamos diferenciarlo un poquito porque, bueno, tiene un poco el plumaje más brillante, sobre todo las primarias un poco más rojizas, pero bueno, son muy, muy parecidos, ¿vale? Y bueno, pues ahí lo vemos, es una especie muy llamativa, estéticamente muy bonita, con esa actitud típica cuando se posa, que también la tiene el cuco, como de dejar un poco caídas las alas y la cola que sobresale un poquitín, ¿vale? Y ahí tenemos distintas imágenes. Así como en el cuco el canto es muy, muy conocido, voy a intentar poneros aquí el del críalo, a ver si se oye bien, porque es bastante curioso, a ver a qué os recuerda. Bueno, pues ahí lo tenemos. Evoca un poco alguno de sus reclamos a los córvidos, con los que está muy relacionado, como veremos. Pero bueno, la verdad es que es bastante característico. O sea, que yo creo que sí que es uno de los que es relativamente fácil de identificar. Bueno, si nos vamos a otros aspectos, como la distribución, estamos en una ave estival, nos visita solo en verano, aunque un poquito más temprano que el cuco. La invernada la pasa en África y durante el verano, cuando viene aquí, tiene una distribución circunmediterránea, ¿vale? En torno, pues eso, en parte de España, sur de Francia, Italia, el norte de África y demás. En España lo tenemos prácticamente en toda la península, excepto igual en la franja más norteña, la cornisa cantábrica y Galicia, y en alguna zona del Valle del Guadalquivir y de la zona de Almería, pero bueno, la distribución es bastante amplia. Y aquí en Ávila lo tenemos prácticamente en toda la provincia. ¿Vale? Bueno, ahí vemos una fotito de dos, claro, luego vamos a hablar de los pollos también, pero vamos, ahí son bastante jovencitos. Me he colado de foto, perdonadme. En cuanto al hábitat, que es lo que quería comentaros. Acabo con las fotos de otro jovencito y nos vamos al hábitat. El hábitat, la verdad es que es muy amplio porque está muy vinculado a las especies que parasita. No tiene un hábitat concreto, sino el de la especie que parasita. El cuco principalmente, pero con unos porcentajes muy, muy elevados, el críalo, a quien va a parasitar es a las urracas.
entonces va vinculado, aunque también parasita otros córvidos, pero bueno, sería el hábitat de esas especies. En el caso de las urracas, que es, ya os digo, el mayor porcentaje de parasitismo, pues bueno, pues zonas abiertas o semiabiertas, cultivos pastizales, la verdad es que tienen un hábitat bastante amplio, ¿vale? Sí que tienen una cota de distribución a nivel altitudinal que está, según dicen los libros, por los 1.300 metros. Sí que es verdad que aquí igual en algunas ocasiones lo podemos escuchar o lo podemos ver a mayor altura, pero bueno, es un rango bastante fiable. Podríamos subirlo un poquitín, pero salvo esa superficie, esa altura, por encima de esa altura lo podemos encontrar, pues eso, con una distribución muy, muy amplia. Si pasamos a otros aspectos de su ecología, es la alimentación, y en esto es muy curioso porque casi en exclusiva se alimenta de orugas, incluso de orugas de las que son urticantes. Es muy buen aliado contra las plagas de procesionaria, porque es capaz incluso de hasta destrozarles el nido, y tiene además una estrategia interesante, que es que una vez que captura la oruga, la golpea contra el suelo, como que la frota, le pega ahí varios meneos para eliminarle parte de esos pelillos. Y el mayor porcentaje de su alimentación se basa en las orugas, aunque también, pues bueno, también puede comer insectos, moluscos en ocasiones y pequeños vertebrados, alguna lagartijilla, algún ratón chiquitito, pero vamos, es casi orugófago en exclusiva. Y luego, bueno, pues vamos al aspecto más llamativo, que es el tema del parasitismo. Entonces, lógicamente empieza por aquí, empieza por la cópula, que es la foto, me parece súper chula, ¿vale? En el que el macho le está entregando un regalo a la hembra a cambio de, bueno, de sus favores, a cambio de poder hacer la cópula. Y a partir de aquí, pues la hembra, bueno, la explicación general del nidoparasitismo ya la comentaba antes un poco Nacho, o sea, es una estrategia en la que ahorran muchísima energía, se despreocupan absolutamente de una de los momentos de mayor estrés y de mayor consumo de energía y de recursos que tiene cualquier ave, que es el periodo de cría, ¿vale? Entonces, bueno, el fundamento creo que es bastante evidente. Entonces, bueno, pues el críalo lo tiene su, pues eso, toda esta parte de reproducción muy ligada al ciclo vital de la urraca, que va a ser la especie principal que parasite. Aquí tenemos una colección, una lámina con distintos huevos de las especies las principales especies a las que parasita, y ya veis que aunque en algunos casos el tamaño puede ser un poquito diferente, pero la coloración, el moteado, o sea, son prácticamente inconfundibles. Si veis aquí, la fila de arriba pertenece al hospedador y la fila de abajo pertenece al parásito. Serían huevos de urraca, y aquí estamos viendo, o sea, es prácticamente inapreciable. Sí que es verdad que en lo de arriba parece que son un poquito más oscuros, pero bueno, no creo que, vamos, sería muy difícil de diferenciarlo incluso para nosotros y teniéndolos en la mano. Obviamente para la urraca pues pasa lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la urraca, hablo siempre de la urraca porque es como os decía, el principal hospedador, aunque pueda parasitar a otros. Cuando la urraca empieza a hacer la puesta, la hembra del críalo empieza a producir huevos, a lo bestia, hasta 25 huevos en una temporada. Los huevos, como vemos, muy, muy similares. Y en un momento dado, el macho distrae a la pareja que va a parasitar. Ahí se nos cuela. Vale. El macho distrae a la pareja que va a parasitar, les molesta, está enredando en torno al nido y las urracas, que en ese sentido además son como muy territoriales, abandonan el nido para perseguir a esa interferencia que han tenido. En ese momento llega la hembra, pone el huevo, los huevos, y además aprovecha en ese ratito, si puede, para tirar alguno de los huevos de la urraca o simplemente picarlos. Normalmente, según la bibliografía, se habla de que ponen un huevo nada más, pero ahí luego veréis algún caso, hay un tipo que tiene, y lo tiene además documentado, de varios huevos, hasta 16 hablaba en un mismo nido, que es súper exagerado, pero bueno, lo normal es que pongan uno. ¿Qué es lo que pasa? El periodo de incubación es muchísimo más breve que el de las urracas, que el de la especie parasitada, y el pollo nace antes. Y encima tiene un desarrollo muchísimo más explosivo. Enseguida crece. Aquí, si os fijáis, se ve un pollito pues, recién eclosionado y pues, yo creo que apachurrado por este otro. Aquí también, sí, aunque la foto está un poco borrosa, pero también lo veis. Aquí está el pollo del críalo y fijaos el pollo recién eclosionado de la urraca. Entonces no es como pasa con el cuco, que luego lo veremos, que tiene un instinto un poco más agresivo, sino que
directamente acaba con la competencia por mayor demanda de alimentación, incluso por asfixia, porque ese tamaño tan grande que tiene el críalo, pues bueno, puede acabar con ellos. Pero si no, sin necesidad de un homicidio voluntario, por decirlo de algún modo, pues eso, los padres al final obedecen al pollo que mayor demanda de comida les produzca. En 3 semanas los pollos van evolucionando. Bueno, aquí vemos otra foto que es curiosa además porque otro de los aspectos distintivos que tiene el críalo, si os fijáis aquí en el centro, tiene aquí estas 2 pequeñas papilas, estos puntitos blancos que son muy llamativos y que parece que llaman más la atención de los padres, los progenitores, a la hora de alimentarlos. Una vez que pasa el periodo de cuidados por parte de los padres, a las 3 semanas más o menos, los pollitos abandonan el nido y se van con sus padres biológicos, ¿vale? Que han estado más o menos pendientes en el territorio. Y como os decía, aquí tenemos una foto que documenta, todos estos son pollos de críalo. Y aquí estamos contando 6 con la boca abierta y otros 4 con la boca cerrada. Yo la verdad es que no lo conocía, ni había oído hablar de unas puestas tan masivas en un solo nido. Y estos días enredando para documentar la charla, pues es un tipo además aquí en España que tiene datado eso, hasta 16 pollos de críalo en un nido de urraca. No sé cómo se lo montarían los pobres padres para sacarlo adelante. Bueno, aquí vemos una foto de un pollo demandando comida a la urraca, ¿vale? Tenemos otro por aquí. Y hoy que estamos muy modernos con los medios, quería enseñaros también un vídeo muy, muy breve que me ha parecido curioso. ¡Ey, lo he hecho mal! A ver, lo pongo desde el principio. No sé si se ve bien porque estaba... Pero bueno, Asociación Naturalista Primilla, el pollo ya muy, muy crecidito reclamando. Y es un documento interesante, me parece. Que la verdad es que no, a pesar de ser un comportamiento muy habitual, pues no es muy frecuente el poder observarlo en la naturaleza. Vale, pues visto el críalo, pasamos a este otro mucho más conocido, ¿vale? Que es el cuco. Uy, madre, perdona, que algo se me ha colado por ahí. Fuera, por ahí. Ya sabía yo que esto de intentar hacer tantas cosas... Demasiada tecnología. Vale, pues nos vamos al cuco, que es muchísimo más conocido, yo creo, o por lo menos más escuchado. Ese aspecto, como os decía, más o menos similar, ¿vale? Morfológicamente. Es bueno, en cuanto a dimensiones, está más o menos por ahí, por el estilo. Estamos hablando de 32-36 centímetros de longitud, una envergadura de hasta 60 centímetros, 110 gramos, ¿vale? Tiene más o menos de tamaño parecido, con esa morfología de la cola así larga, aunque no es tan larga como el críalo, las alas caídas cuando está posado, y esta coloración grisácea general, que es bueno, una de sus principales características, especialmente de los machos. La parte dorsal, la parte superior, la tiene con ese grisáceo más uniforme, pero en la parte inferior, que aquí en la ilustración de Nacho lo vemos fenomenal, presenta este barreado que luego veremos que le resulta muy, muy útil. Vale, aquí vemos distintas fotos de machos de cuco. En este caso sí que se puede llegar a apreciar el dimorfismo sexual, porque las hembras pueden variar desde el gris, con lo cual sería un poco más difícil el identificar, hacer esa diferenciación entre sexos, pero también muchas veces vira hacia el rojizo, a veces con un rojo muy, muy espectacular, muy llamativo. Aquí encuentro algunas fotos que creo que las han procesado, son de bancos de imágenes de estas y me da un poco la sensación que se les ha ido la mano con la saturación. Pero bueno, hay veces, de hecho el año pasado con Nacho precisamente, no sé si recuerdas, en la zona de Bernuy, vimos una que es que parecía un primillo, o sea, era algo parecido a esto, la verdad es que llamaba mucho la atención. Pero entre el gris, perdona. Sí, perdona. Esto los ingleses le llaman hepatic, fase hepática, ¿no? Nosotros le llamamos fase rojiza, ellos le llaman color hepático. Sí, y sí que hay, vamos, generalmente es más parduzco, no es que tiene un rojo súper brillante, pero bueno, sí que ha habido, vamos, sí que hemos podido ver algunos ejemplares así. Sí. ¿Vale? Y en el caso de los jóvenes, de los pollitos, pues serían más similares al macho y la principal característica es las plumitas que tienen esa orla blanca que lo hace tan bonito y tan llamativo. En vuelo es muy característico también. Y sobre todo es importante esta visión, no sé si os evoca algún ave, especialmente a una rapaz,
pero se os da cierto aire al gavilán, ¿vale? A nivel morfológico igual menos, pero bueno, es bastante semejante. Y eso lo van a utilizar luego como estrategia a la hora de parasitar, ¿vale? En vuelo además, si lo vemos, podríamos llegar a confundirlo, o incluso con el cernícalo también. Pero bueno, y sobre todo lo que os decía, cuando está posado, que ya hemos visto algunas fotos, que es como más fácilmente o como más frecuentemente lo vamos a poder apreciar, pues así con las alas caídas y la cola un poquito levantada. Tenemos el canto también por aquí, que ya que lo tenemos lo aprovechamos, aunque yo creo que este sí que es sobradamente conocido. El canto, que mientras lo tenemos ahí de fondo, yo creo que forma parte de la banda sonora de estos meses, vayamos donde vayamos. Pues su distribución, ahora lo veremos, es súper amplia y es muy cantarín. Está ahí todo el día enredando y luego, a pesar de lo dulce que pueda ser, es potente, es un canto audible. O sea, desde lejos lo vamos a poder estar escuchando y disfrutándolo también. Y luego es de las aves que, eso, primero vamos a detectarla por el oído y luego, si nos deja, por la vista. Vale. Pues volvemos por aquí, a ver si ahora no pasa nada ahí de fondo. Si hablamos de la distribución, bueno, también es una especie estival, la invernada la va a pasar en África y cuando llega la época de cría, emigra, se mueve hacia el norte y tiene una distribución muchísimo más amplia que el críalo, prácticamente en toda Europa, zona sudeste asiática, bueno, la zona asiática también en una distribución muy amplia, incluso en el norte de África lo utilizan también como zona de cría. En España prácticamente, bueno, prácticamente no, o sea, si vemos los mapas de distribución, está presente en todo el territorio de la península. Y aquí en Ávila, lógicamente, también. Hay diferenciación en esa distribución tan amplia a nivel de subespecie. La subespecie española se llama Banksy, ¿vale? Y bueno, es la subespecie que tenemos aquí. Uy, algo ha pasado por ahí. En cuanto al hábitat, prácticamente cualquier espacio forestal, independientemente de densidad de la especie. Sí que se ha visto que hay más densidad de población en la zona de bosques de planifolias, en la zona de bosques atlánticos, hay mayor densidad, y en zonas también cercanas a humedales, a zonas con presencia de vegetación palustre. Seguramente también por las especies que posteriormente parasitan. En cuanto a alimentación, muy similar a la del críalo, igual no tan estricta, es insectívora, aunque también lo pueda complementar con pequeños vertebrados o con otras especies, con lombrices y demás, pero sobre todo se va a alimentar de orugas, ¿vale? Larvas de mariposa, también incluso de especies urticantes, especies que tengan esos pelitos que pueden ser tan molestos y que a ellos parece que no les afecta. Y si nos vamos a la reproducción, bueno, pues aquí tenemos. Aquí la estrategia es totalmente distinta respecto al críalo. El cuco hay datos de más de 100 especies parasitadas, aunque se especialice más en unas que en otras, pero hay más de 100 especies. Y aquí lo tenemos y nos vuelve a pasar lo mismo, ¿vale? Aquí veis los huevos del hospedador y el huevo del cuco. Y si veis la comparación, pues bueno, o sea, sí que así en una foto y viéndolo bien, sí que podríamos sacar ciertos matices que nos lo diferencian, pero son, bueno, muy, muy similares. Aquí tenemos otra lámina. Lo que está con el fondo gris es el huevo del hospedador y el huevo del cuco es el que tenemos ahí a la derecha. Esto está en láminas, pero si os pongo esta, ¿cuál sería el huevo del cuco aquí? Vamos, yo lo he sacado de internet y yo no sabría decirlo, y igual son todos los huevos de la misma especie. Pero bueno, aquí tenemos unos cuantos nidos. Aquí sí que se ve. Aparentemente, o según dice el autor, tenemos ahí un huevo de cuco. La estrategia es como, bueno, muy similar a lo anterior. Uno de los adultos hace vuelos rasantes, intenta molestar ese aspecto de gavilán que tiene. Al final tienen que conseguir que en un momento dado los padres del nido parasitado abandonen el nido, y en ese momento llega la hembra y pone el huevo directamente. Sí que es verdad que la hembra aquí no hace nada más, simplemente pone el huevo. Puede poner hasta 25 huevos por temporada. Y eso, como decíamos, huevos muy, muy similares. Tiene un periodo de incubación muy breve, más o menos no llega a las 2 semanas, unos 12 días más o menos, y normalmente eclosiona antes que el resto. Y el pollito, nada más nacer, claro, siendo una bola de piel que ni siquiera es capaz de levantar la cabeza, su primer instinto es es expulsar a todo lo que se encuentra en el nido. Va colocando con la espalda,
la chepita, y esto sí que os lo quiero enseñar. Volvemos a los vídeos porque es alucinante verlo. Sin plumaje y ciega, esta cría es una de las más misteriosas del mundo. Este polluelo tiene un día de vida. Pesa 2 gramos y su primera misión consiste en echar fuera del nido todos los huevos que hay adentro. Veis que incluso en presencia del padre, de alguno de los adultos. Este nido de carnicero común tiene un invasor. Alberga sin saberlo a un joven cuco. Bueno, pues alucinante. La verdad es que es increíble cómo eso, con pocas horas de vida, a mí me llama mucho la atención esa pose, con la cabeza caída. O sea, no tiene fuerza muscular todavía para levantar la cabeza, pero tiene fuerza como para echar al resto de huevos del nido. Entonces, bueno, pues ahí está. Una vez que tiene la atención exclusiva de los padres, está dependiendo de ello durante unas 2 o 3 semanas y bueno, y una vez que ya es adulto, abandona el nido y listo, y a migrar para tierras sureñas. En el caso del cuco, como decíamos, más de 100 especies. Aquí en España, los estudios que hemos encontrado hablan que acentor, carricero, petirrojo y bisbita son las más parasitadas, pero el catálogo es súper amplio y de hecho algunas extremadamente curiosas. O sea, imaginaos el chochín, ¿vale? O sea, hay especies que son espectacular cómo puede hacerlo. Sí que es verdad que en este caso las hembras se especializan en parasitar a una sola especie. O sea, esa apuesta de 25 huevos no es aleatoria en todos los niños que quieren, sino que parasitan una sola especie que además se cree, se intuye, vamos, no sé si se cree o se conoce, que es la misma especie la que parasitó cuando esa hembra nació. Y bueno, poquito más. Tenemos aquí algunos ejemplos muy curiosos. La verdad es que estéticamente es súper chulo el ver pues estas actitudes o estas cosas que parece que realmente, aquí parece que el de la izquierda se está comiendo al de la derecha, cuando realmente lo está alimentando, porque tienen un desarrollo rapidísimo, brutal. Y los hospedadores, la especie parasitada, para ellos es su hijo. Les ha salido el hijo raro, les ha salido el hijo que lo primero que ha hecho, incluso en su presencia, ha sido cargarse a los demás, pero pues el instinto tira y bueno, lo mantienen alimentando. ¿Vale? Hay fotos en este sentido súper curiosas. Sí que me ha llamado la atención que el cuco está muchísimo más, no sé si más estudiado, pero más conocido, más fotografiado, más seguido que el críalo. Fijaos qué diferencia de tamaño. ¿Vale? Ahí le vemos ya, pues eso, siendo pollito, un colirrojo. O sea, la verdad es que el catálogo de especies que parasita es muy amplio. Y aquí había también, si avanzamos un poco más, bueno, por verlo en se le vídeo. hace pequeño. Es que fijaos en 2 semanas la diferencia de tamaño que puede llegar a coger. Y los adultos ahí sí. Bueno, hay muchísimo material en internet, así que tampoco os aburro mucho más con esto. Vale, pues dejo de compartir pantalla, que por mi parte, bueno, nada, ya está. Tengo algunos datos más de población y demás, pero luego si queréis al final lo hablamos. Así que paso la palabra a Nacho, que nos va a contar cosas curiosas sobre estos pequeños. Genial, gracias, Peter. Muy chulo y además que despliegue de técnicas modernas, ¿eh? Vídeos, audios, una maravilla. Y que algo iba a fallar, pero bueno, no ha sido tanto como esperaba. No, muy bien. ¿Sabes por qué se estudia mucho menos, hay muchos menos datos del críalo, menos vídeos y tal? Porque no hay críalos en Inglaterra o en Alemania. No hay más. Que son los que hacen estas cosas y los que las estudian. Bueno, pues nos queda la última fase, que es un poco estas aves, las aves parásitas, en la cultura popular, un poco en el arte, pues estas representaciones, esta parte que hemos hecho con
otras especies, ¿no? Y bueno, pues voy a empezar, voy a compartir pantalla con vosotros. Y bueno, lo primero. No vemos tu pantalla, Nacho, todavía. ¿No vemos? No, vale, espera. Ok. Pues es que a ver si puedo. A ver. Ahora sí. Vale. Bueno, pues lo primero es un detalle, una curiosidad. Dentro de la familia Cuculidae tenemos este pájaro tan curioso que hay aquí, que probablemente conocéis, o a lo mejor es la primera vez que lo veis, que es el correcaminos. ¿De acuerdo? Hay dos especies de correcaminos, es de la misma familia que los cucos y sin embargo es un bicho mucho más grande. Las dos especies, una vive en California, otra en México, una es más grande que la otra, la más norteña es más grande, pero es muy conocido porque el correcaminos, sabemos pocas cosas de otras aves, pero sabemos que el correcaminos es más veloz que un jet, ¿no? O por lo menos eso decía la cancioncilla de la serie de dibujos animados. Veis que realmente la representación del correcaminos de los Looney Tunes estos, pues se parece un poco al correcaminos, pero le han tuneado con otros colores diferentes. Bueno, pues el correcaminos es un cuco, por así decirlo. Y antes os dije que os iba a contar algo del pájaro indicador, y es que me parece apasionante este pájaro. Seguramente a lo mejor habéis oído hablar ya de él. Este era un parásito, no es de la familia de los cucos, sino de los indicatóridos, que es del orden de los piciformes, y se llama indicador, o en inglés también le llaman honey guide, porque le encanta, o básicamente su alimento es la cera de los panales de las abejas que complementa con alguna de las larvas, no con la miel, y lo que hace es, para acceder a la cera o a la miel, vamos, o a las larvas de los panales, indicar el camino a especies de mamíferos. En este caso es muy conocida su relación con una especie de tejón que se llama la melíbora, el ratel. Aquí lo veis en este cromo de las colecciones antiguas. Guía, le llama, se muestra delante de él y le va guiando hasta el panal para que el ratel, en este caso, o la melíbora, este tejoncillo que tenéis aquí, se cargue el panal y él pueda acceder a la cera. Acordaos que no se come la miel, como se pensaba, sino que se come la cera. Es capaz de alimentarse de cera de las abejas. ¿Qué ocurre? Que no solo es capaz de avisar al ratel, sino que es bien conocido y está bien estudiado. Aquí tenéis al ratel, que se parece un poquito a nuestro tejón, ¿no? Nuestro tejón también le encanta la miel. De hecho, el nombre científico meles quiere decir que le gusta la miel, ¿no? Bueno, pues no solo avisa al ratel, sino que se conoce desde hace muchos años la relación que tiene con algunas tribus africanas de esta simbiosis. Es decir, el indicador, en este caso, este que tenéis aquí es de la comunidad Yao, una persona de la comunidad Yao en Mozambique, que desde hace ni se sabe el tiempo, siguen o se relacionan con los indicadores para acceder a la miel. Ellos son unos grandes consumidores, ¿no? Pero no solo ocurre con la comunidad Yao de Mozambique, sino que también ocurre con la tribu Borana o los Borana, que viven entre Etiopía y el norte de Kenia. Y lo curioso es que el pájaro indicador, para relacionarse con los Yao, emite un sonido, que es un sonido bajo, una especie de berrido, un brrr, y sin embargo, para indicar a los de la tribu Borana dónde está la miel, emite un silbido. Es decir, dos comunidades diferentes de pájaros que llevan tanto tiempo con esta simbiosis con los seres humanos que han aprendido o tienen un lenguaje diferente en una zona u otra. Y esto me parece realmente alucinante, ¿no? Sí que es cierto que ya quedan poca gente que
que se relacione con este pajarito, con el indicador, porque ya las maneras de acceder a los alimentos han ido cambiando, ¿no? Es una pena que esto vaya a desaparecer, pero yo creo que es de las pocas relaciones que existen entre aves y seres humanos en una simbiosis de comunicación con un lenguaje común. Me parece alucinante. Bueno, vamos a la iconografía de los cucos. Mirad, la moneda de 5 euros. Nosotros no tenemos moneda de 5 euros en España, ¿no? Pues es que los finlandeses, para ellos es que nada, 5 euros es una monedilla. Bueno, pues en su moneda de 5 euros tienen al cuco, y es un cuco que se ve perfectamente, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis en Suecia, ¿no? Perdón, Suiza. Aquí tenéis a una efigie de cuco perfectamente representada, ¿no? En muchos sellos vamos a encontrarla. O aquí tenéis en este de Checoslovaquia, que es un dibujo pues un poquito infantil, pero que está muy bien. Representa ahí a un pajarito, y no podría identificarlo, pero bueno, que al que le está dando de comer es a un cuco. O este otro, que es en Japón, y es lo que os decía antes Pipe. Esta especie, el Cuculus canorus, está muy bien distribuido pues, por todo lo que es el viejo continente, ¿no? Incluso norte de África, bueno, en África lo tienen durante el invierno, es una especie migradora, pero aparece también en Asia hasta el extremo de Japón, ¿no? Bueno, y por último, otros sellitos que he encontrado me parecen muy bonitos de cuculidae, de cuculiformes, ¿no? Aquí tenéis pues, uno de los cucos que os enseñé antes, el Didrik, pues aquí tenéis un cucal o un aní, que también es de la familia, aunque estos no son parásitos, un cuco esmeralda de la misma familia que el Didrik, y un criado, aquí tenéis un criado con ese plumaje que deben tener en África, que es todavía de los juveniles tendiendo a adultos, ¿no? Se ve por estos paneles rojizos. Unos sellos muy bien hechos, la verdad, muy, muy bonitos, ¿no? Bueno, para acabar, un crialo, el cuco rabilongo, en un sello de nuestros vecinos de Portugal. Es decir, que son animales conocidos, que aparecen en la iconografía. Bueno, ¿cómo no va a ser conocido el cuco, no? Bueno, otra cosa, otra iconografía del cuco, el maldito reloj de cuco. Este que os he traído aquí es muy parecido al que teníamos en mi casa. Recuerdo esas piñas subiendo, bajando, y cómo a las horas o a los cuartos o en un momento dado sonaba el estruendoso ¡tachán! Y se abría el cuco, se abrían las ventanas y salía un pingüino. Es que no sé si lo veis, pero vamos, eso era muy decepcionante. ¿Por qué no hacen relojes de cuco donde lo que salga de ahí sea un cuco? El sonido sí era parecido, pero lo que salía, en el caso del reloj que teníamos en mi casa, era un pingüino. Y en otros, como he visto, pues lo que sale es un pollito. Son supuestamente relojes de cuco, pero el cuco a lo mejor se le conoce más de vista que digo, de oído que de vista, y no está bien representado en algunos casos, ¿no? Y bueno, en la literatura, pues hay muchas referencias al cuco, pero bueno, me parece muy interesante estos 3 relatos cortos que publicó en un momento de su vida Miguel Delibes, ¿de acuerdo? Que los publicó como 3 pájaros de cuenta, y es un relato, uno es sobre la grajilla, otro es sobre el cárabo y otro es sobre el cuco. Si no lo habéis leído, pues muy recomendable. Por cierto, yo recuerdo que en la novela de El Camino, ¿no?, de Miguel Delibes, que hemos leído todos, pues había un personaje, aparte del mochuelo y de las ripódridas y tal, había un personaje que se llamaba Cuco, o le llamaban el Cuco. Un personaje muy secundario, creo que era el factor o algo así, pero también aparecía en la novela de Delibes, ¿no? Bueno, Delibes es el escritor más apegado a la naturaleza, a las aves, de los que hemos tenido en lengua castellana, yo creo. Una curiosidad, ya que estamos en literatura, el canto del cuco parece ser, yo me he enterado porque esto no lo he leído, de que es una serie, es una trilogía de novelas y de misterio que en un principio pues se publicó un tal Robert Galbraith, que seguramente ya estáis al tanto, es un seudónimo de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que ha vuelto a escribir y parece ser con mucho éxito, novelas de misterio o de suspense para adultos. Creo que incluso están haciendo la serie de la trilogía, y la llaman algo así como de Cormoran Strike, también el golpe o del cormorán o algo así.
Bueno, como curiosidad, ¿dónde aparece más veces el cuco? Pues, hombre, una película mítica y con un título que es traducción literal del inglés, que da mucho que pensar. Alguien voló sobre el nido del cuco. No existe el nido del cuco, ¿no? Y esto es muy curioso. Cuando se preguntó al autor, que se llamaba Ken Kesey, bueno, el director de la película es Milos Forman, pero la novela está basada en un relato de Ken Kesey, que además Ken Kesey fue celador en una institución mental, ¿no? Y él escribió de lo que conocía. Él dijo que le puso así este título porque cuando él trabajaba en la institución mental, cada vez que llegaba uno nuevo, un nuevo interno, los demás decían otro más para el nido del cuco. Eso es lo que parece ser que era la frase. En cualquier caso, es algo es un título muy evocador, yo creo. Habréis visto todo el mundo la película y yo creo que es una película pues muy interesante, ¿no? Muy bien llevada y muy bonita. Bueno, seguimos. Vamos a la música clásica. Siempre os hago algún comentario. Bueno, uno de los conciertos conocidos que tienen en su título la palabra cuco, ¿no? Es este concierto de Händel que se llama El Cuco y el Ruiseñor, ¿no? Curiosamente en la portada no hay ninguno de esos, ¿no? Han puesto ahí 3 zorzales. Esto suele pasar mucho. Pero bueno, el cuco es el concierto se llama el del Cuco y el Ruiseñor, ¿no? También seguro que conocéis la Sinfonía de los Juguetes, esta que en un primer momento se atribuyó al padre de Mozart, a Leopold Mozart, luego al hermano de Haydn, a un tal Michael Haydn, luego a un monje que creo que se llamaba Edmund Ángel o algo así, y por último se ha vuelto a decir, no, es que es del padre de Mozart, ¿no? La Sinfonía de los Juguetes famosa se oye el cuco, ¿no? También hay un cuarteto, en este caso sí que es verdad, de Haydn, el cuarteto Hoboken número 3, es un cuarteto donde hay un tema principal que se repite y es el cuco. También vais a encontrar el cuco en el Carnaval de los Animales, de Saint-Saëns, ¿no? Ahí se oye el cuco. Y luego, pues más modernamente, hay una obra de Frédéric Delius, que es un compositor del siglo XXI, Delius, que el título de la obra es Al escuchar el primer cuco de la primavera. Yo creo que hace alusión claramente al pájaro. Y luego hay una polca del cuco, pues de uno de los Strauss, de Joseph Strauss Jr., ¿no? Que probablemente en algún concierto de Año Nuevo nos hayan puesto, ¿no? Y incluso Mahler tiene un lead, es un lead, una canción que hace alusión a una fábula, creo que se llama La alabanza del elevado entendimiento, donde los animales le piden a un asno que decida cuál es el canto más bonito de los que se escuchan en la naturaleza y él decide que es el de cuco, ¿no? Porque es un asno y porque no entiende, o no, porque le gusta, ¿no? De hecho, también hay una obra de Otorrino Respighi, que veis que aquí hay varios animales, incluso sus notas. El de la izquierda, aquí abajo, es la voz del cuco. Desde luego el pájaro que aparece representado ahí no se parece en nada a un cuco, pero bueno, esto es típico de alguna representación. Vale, nos vamos a la cultura griega, antigua, clásica. He traído este cuadro que es, en realidad, se supone que es Zeus y Hera, los jefes del Olimpo, ¿no? Pero parece ser que es Zeus y Sémeles. No he encontrado ninguno de Zeus y Hera. Bueno, ¿por qué Zeus y Hera? Porque Zeus, en una de sus muchas disfraces, se caracteriza de animales diferentes para conseguir engañar a sus objetivos sexuales y conseguir sus favores. Bueno, pues en este caso, en la historia del Olimpo, Zeus se disfraza de cuco para que Hera lo vea a la entrada de su casa, se apiade de él, dice, pobre pajarito, lo coge y cuando ya lo ha cogido, ¡pum! Pues mira, soy Zeus y ya sabes a qué vengo.
y no os cuento nada más, pero este tipo tenía realmente problemas. En fin, eso es lo que dice la cultura clásica. Es curioso porque la relación de Hera con el cuco no solo es esa, sino que después de esta relación, su primogénito, que es Hefesto, lo que hace Hera es abandonarlo, como hace el cuco con su polluelo o su huevo, en otra familia para que lo críen, porque no quiere saber nada de Hefesto, que es producto de esta relación no consentida con Zeus. Bueno, pues seguimos haciendo un repasillo. En la pintura, bueno, sabéis que a veces os traigo cuadros del Museo del Prado donde aparecen representados especies que se pueden ver. Este es el famoso concierto, yo creo que ya os lo he enseñado alguna vez, el concierto de aves de un holandés flamenco, Snijders, y en este cuadrazo hay un cuco. Y yo estuve un rato para encontrarlo. Y os voy a dejar que busquéis vosotros el cuco, no ahora, sino que quedaos con el concierto de aves de Snijders y tenéis que encontrar el cuco, que por cierto está muy bien representado, pero os voy a dar una pista. No está en fase gris, está en esa fase que comentábamos antes, Pipe y yo, fase hepática o fase rojiza. Y hasta ahí lo digo, que si no nos liamos. Bueno, luego un poco he estado buscando algunas imágenes antiguas de cuco, algunas litografías. Por cierto, el nombre del cuco en castellano es onomatopéyico, pero en todos los demás idiomas es muy parecido y es onomatopéyico, ¿no? Hace alusión a su canto. El nombre científico, que es Cuculus canorus, pues también hace alusión, ¿no? En este caso, el nombre científico, mirad qué curioso, del críalo, es Clamator glandarius. Clamator quiere decir charlatán. Y glandarius, que come bellotas. Y es un nombre que se parece muchísimo al del arrendajo, que a lo mejor lo conocéis, que se llama Garrulus glandarius. Y Garrulus y Clamator es prácticamente lo mismo. Charlatán, ruidoso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué glandarius en el caso del críalo? Una equivocación. Los antiguos pensaban que el críalo, que además se parece, o la voz recuerda un poquito al arrendajo, se alimentaba también de bellotas, pero no es así. Aquí tenéis otra representación del cuco. Este es una pintura, es un dibujo de Elizabeth Gould, una de las mujeres olvidadas de la historia de la ornitología, por comentaros algo. Esposa de John Gould, que fue amigo de Darwin, y se cree que Elizabeth Gould fue una de las personas, aparte de dibujar muy bien, como dice este cuco, que le dio la idea a Darwin, a su vuelta de las Galápagos, en que aquellos bichos que había recogido y que había clasificado como pinzones, picogordos, mosquiteros, eran todos pinzones y que tenía que mirar de dónde había salido cada espécimen porque tenían bastante en común. La idea es de Elizabeth Gould. Bueno, en este dibujo tan chulo, no sé si veis en la parte de abajo, no sé dónde estáis viendo, pero si tenéis un ordenador seguro que lo veis, que hay en una valla una lavandera blanca alimentando a un pollo ya muy desarrollado de cuco. Y un poco más, acabo con algunas ilustraciones. Esta es una escena que tuve oportunidad de ver, con 13 años se me quedó marcada, y como veis en este caso la especie, la hospedadora, es un alcaudón, es decir que no estaba entre los 4 esos, pero tengo yo la impresión que ahora mismo en la zona donde vivo las principales víctimas del parasitismo del cuco pues son también los alcaudones comunes, ¿no? Aquí tenéis un pollito de cuco y aquí tenéis otra escena. En este caso pues tenéis a un petirrojo alimentando al pollito de cuco. Y bueno, por no seguir, por no llevar mucho más tiempo, solo deciros que en la cultura popular en España hay tantos dichos y tantos refranes con respecto al cuco que en este libro que tengo aquí, que no se va a ver con los brillos, pero que se llama Las aves ibéricas en la cultura popular, pues
hay como 4 o 5 páginas solo dedicadas, os lo recomiendo, es de Antonio Pestana, solo dedicadas al tema del cuco. Y no se los voy a leer, si lo encuentro y si lo veo, un refranillo o dos, ¿vale? Por ejemplo, estos que salida de marzo y entrada de abril, si el cuco no viene, al fin quiere venir. Hace alusión claramente a la época a la que llegan a España. O San José le da al cuco la gracia de cantar y se la quita San Juan. Eso quiere decir que empezamos a oír cantar al cuco en marzo, abril, pero cuando llega el verano ya no cantan. No quiere decir que no estén los cucos, sino que dejan de cantar y ya son mucho más difíciles, ¿no? Y así un montón. Entre marzo y abril o viene el cuco o viene la fin. Si el cuco no canta por marzo o abril, el cuco se ha muerto o el fin del mundo quiere venir. Es decir, que es un fenómeno que anuncia la primavera, que se repite continuamente y así tantos y tantos. Tantos días para o cuco de cucar, tantos días para los sectores de segar. Es decir, que todos los días que canta el cuco es la época buena para la siega, por ejemplo, ¿no? Y así un sinfín. Os digo que es increíble la cantidad de dichos, historias que hay relativas al cuco en la cultura popular. Y nada más, que seguro que habéis estado anotando cosas ahí para preguntar y ahí lo dejo. Bueno, pues ya es vuestro turno, chicos. Ya sabéis libremente, activáis el micro y aquí estamos para que nos contéis. Hola, soy Javier Mendoza desde Huelva. Me ha encantado muchísimo la charla, es la primera vez que participo y quería preguntaros sobre los huevos. Como van poniendo variedad de huevos, siempre se especializan en una sola especie que va a parasitar para asemejar el huevo, o es capaz de producir huevos con características diferentes para parasitar diferentes especies. Hola Javier, pues muchas gracias por estar ahí y por bienvenido a esta, si es tu primera charla. Se especializan en una especie, ¿vale? Hablábamos de esos 25, en el caso del críalo es mucho más significativo, porque tiene muy pocas especies a las que parasitar, pero el cuco, teniendo una amplitud tan grande, lo normal es que se especialice solo en una, ¿vale? Sea un carnicero, sea un alcaudón, y hace la puesta en nidos de esa especie, hasta donde se conoce. Y normalmente es en la misma especie en la que que crió a esa hembra en ese caso. Es decir, una hembra de cuco que nació de un nido de petirrojo va a parasitar petirrojos cuando ya sea adulta. Gracias. ¿Y cómo la especie parasitada puede creer que eso es su hijo cuando va creciendo a pasos gigantados y un monstruo? Creo que es un tema instintivo. O sea, fíjate, a mí en el vídeo ese que hemos puesto antes me llama la atención cómo hay un adulto, uno de los padres, viendo cómo el pollito está tirando a los otros. Al principio me llamó la atención, pero bueno, el caso del cuco es muy especial, pero los casos de cainismo no son tan especiales. Hay muchísimas especies en las que, a veces por competencia por la alimentación, pero hay veces que incluso con violencia o agresivamente un hermano acaba con la vida de otro y eso los padres lo toleran. Entonces, al final, yo creo que es un instinto de conservación de la especie, un instinto de alimentación de la prole, y hablando mal y pronto, pues el niño ha salido raro. Es que no es como esperaba, no es tal, pero al final ellos tienen asociado que eso es un huevo que había en su nido, que ha eclosionado y que ha evolucionado de ese modo. Entonces, instintivamente, lo que les tira es alimentarlo a toda costa. Sí, si me permites, eso es un tipo de impronta y te voy a poner un ejemplo que es el contrario. Existe una impronta de los pollos hacia lo primero que ven. Y esto es muy conocido, por ejemplo, en el caso de los patos, que si salen del cascarón y lo primero que ven es una persona, le van a seguir, porque eso es su padre, su referente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y en el caso de los padres con respecto a lo que tienen en el nido, existe la misma impronta. Lo que está en el nido
es lo que yo tengo que alimentar, lo que tengo que cuidar, lo que tengo que incubar. Es decir, si tú le pones un tapón de botella que no parece un huevo en el nido de un pájaro y que ya está poniendo, va a incubar el tapón de botella. Esto se sabe porque es una impronta necesaria para que lo que esté en el nido tenga que salir adelante de una manera o de otra, ¿no? De esto es lo que se aprovechan pues las especies que hacen nidoparasitismo, si no, no funcionaría. Muy bien. Bueno, le he simplificado un poco, ¿eh? Todo es mucho más complejo, pero bueno. Nacho, sí, hablando de la impronta, has puesto el primer caso de un pato, precisamente, que esa impronta no la tiene, sin embargo, no la tiene desarrollada. Es más, se va a buscar a sus congéneres, deja a sus hermanastros y incluso a los padres adoptivos, supuestamente, y se va a buscar a los otros, ¿no? Es lo primero que me llamó la atención, ¿no? Estoy leyendo ahora mismo un libro que os recomiendo, de Tim Beckhardt, se llama, que se llama La sabiduría de las aves. Hay otro parecido que hubo hace poco, y hablan de las improntas, ¿no? Y eso que comentas me llamó mucho la atención del pato, ¿no? Pues decir, porque es que lo primero que ven, pues ya para siempre se queda improntado. Pero parece ser que hay varios tipos de improntas y algunas son reversibles, hasta donde se sabe ahora, ¿no? Antiguamente se pensaba que un pato improntado con sus padres, no, o sea, no con sus padres, sino con alguien que no fuera sus padres, no podría cruzarse con su misma especie, pero parece ser que hay una impronta de nacimiento con los padres, hay otra impronta sexual, porque si no, lo del cuco no funcionaría, pensadlo. Un cuco nace en un nido, no ve a sus padres, no sabe quiénes son, sin embargo se va a reproducir con alguien que sea como sus padres y no como los que le cuidaron en el nido, ¿no? Con lo cual, las improntas valen para explicar algunos fenómenos y como todo, todavía hay mucho por conocer, pero en algunos casos las improntas no se cumplen, aunque parece ser que valen para explicar el 90% de las cosas, ¿no? A mí en el caso de los cucos es lo que más me llama la atención, es decir, esa impronta que sí que tienen con el padre para que les alimente, le van a seguir a todas partes, pero una vez que se ha acabado la cría, ellos son cucos, no son chochines ni nada por el estilo. Vale. Y otra cosa que es que no sé si lo he entendido bien, el tema de lo que habéis comentado antes de los distintos tipos de huevo que pone un cuco dependiendo de la especie a la que parasita. O sea, hay un ejemplar de cuco que se especializa en, yo qué sé, los petirrojos y pone huevos parecidos o del color de esa especie, y otro de otra que parasita a otra especie los pone de esa otra manera, ¿no? Eso es, cada individuo se especializa. Cada individuo pone los huevos diferentes. Eso es, ese rango de las 100 especies que parasita el cuco según los datos, no es que cada año, este año decido petirrojo, este año decido chochín, este año decido alcaudón, sino que esa hembra se especializa en parasitar una única especie. Y a lo largo de su vida va a estar parasitando esa especie. Y lo que se crea además es lo que comentábamos antes, que es la especie que le crió. Es decir, ella nació de un nido de petirrojo y se especializa en poner huevos de petirrojo o huevos similares a petirrojo, y durante toda su vida fértil va a estar parasitando nidos de petirrojo. Ya, vale. O sea, que no es un rasgo de especie el tipo de huevo, ¿no? Sino es de individuo casi. Eso es. Vale. Vale, gracias. A ti, Pablo. Hola. A ver, yo quería preguntaros, ¿siempre vuelven a la misma zona, a nidificar en los nidos que parasitan, pero en la misma zona? ¿O no? En el caso del cuco, Sí. pues muy probablemente. O sea, no te puedo decir a 100%, pero parece lo más lógico, ¿no? Porque a la misma zona es donde va a encontrar hospedadores apropiados, ya que nació en esa zona. O sea, que todos los años vuelven al lugar de origen, vamos. Sí, yo creo que la mayoría de las aves migradoras que conocemos vuelven a sus mismos sitios para construir los nidos. Es lógico pensar que los cucos vuelvan a los mismos sitios donde se criaron. Porque además en la migración sabéis que también hay
se está estudiando también cada vez más y hay una especie de direccionalidad general de ir norte o sur, pero las aves que han nacido en un determinado paraje vuelven a ese sitio. Y me imagino que en el cuco, en el caso del cuco, no será una excepción. ¿Y el críalo tiene zonas por aquí, por Ávila, de cría o es más de las riberas de ríos más grandes, vamos? En el Valle del Tieta es siempre, vamos, yo toda mi vida he estado viendo criados ahí, incluso los he visto ahí algunas veces interactuando con urracas y ya un poquito más hacia el norte, en el Valle del Alberche es menos frecuente. Y en la zona de Ávila, ya pasado pues, la Paramera hacia el norte de Ávila, el tema de la altitud que comentaba Pipe, pues sí que puede ser un factor limitante, ¿no? Pues ya estamos por encima de 1100, 1200 metros y no es la zona más apropiada. Pero bueno, todos los años se ven criados en los alrededores de Ávila y seguro que algunos de los que estáis ahí me podéis decir que habéis visto críalos en otros puntos de Ávila. Yo, por mi propia experiencia en Ávila, la zona donde más frecuente y seguro que los ves es en el Valle del Tieta. Y yo os voy a hacer otra pregunta. No sé, no tiene relación con el críalo y el cuco, pero he visto esta mañana, creo que he visto esta mañana, una paloma negra con las puntitas de las alas blancas. ¿Puede ser? O también, como estáis hablando de esto del parasitismo, ya, no sé, Bueno, ya lo he dudado. puede Sí, ser, sabéis que hay muchas palomas. Negra completamente. Solo Sí, tenía las puntitas de las alas blancas. de las que llamamos palomas domésticas o más concretos serían palomas ferales, ¿no? Porque son capaces luego de criarse o volverse a reproducir con sus ancestros silvestres, pues es que se dan coloraciones y cruces de todo tipo, ¿no? Si era una paloma de ciudad, una paloma doméstica o en un ámbito doméstico, se ven de las que son blancas enteras, blancas y negras, marrones y blancas, y esa que describes pues está dentro de las posibilidades, ¿no? Me ha llamado la atención porque no había visto una paloma negra completamente negra, ya te digo, solo las puntitas al moverse, al aletear. Estaba con otras palomas, con palomas comunes, paloma blanca, palomas diversas, no con las torcaces que estaban a y ha sido al lado del jardín de la viña. Por ahí. O sea que, bueno, pues muchas gracias. A ti. Mi pregunta es para Nacho. Hola. Hola, quería a ver si me podías repetir, por favor, el título del libro este de las aves ibéricas y sus costumbres o algo así. Sí. El autor, por favor. Mira, el libro se llama Las aves ibéricas en la cultura popular. ¿Vale? Sí. Y el autor es Antonio Pestana. Antonio Pestana Salido. Pestana Salido. Vale, gran amigo y mejor persona, ¿no, Pipe? Buen tipo, sí, señor. Vale, gracias. La editorial es Tundra, por si quieres. No se ha publicado, vale. no, creo que no lo ha vuelto a publicar. A lo mejor lo puedes encontrar todavía en Tundra. Bueno, a lo mejor en la Feria del Libro Antiguo de Educación o... También, es posible. Pues nada más, gracias. Ya. Buenas, Pipe y Nacho. Yo tengo una duda. Habéis dicho que el críalo a las 3 semanas o así abandona el nido de los adoptivos y se vuelve con sus padres biológicos. ¿Y los padres biológicos le siguen alimentando o ahí ya él se alimenta ya está bastante maduro y se alimenta solo, o los padres biológicos ahí le siguen cuidando? Cuando abandona el nido es cuando ya ha terminado toda esa fase previa de una alimentación dependiente. Luego, al estar en compañía de los padres biológicos, lógicamente aprende aprende a alimentarse el solo, acude a las zonas de alimentación y demás. No sé si sabes tú, Nacho, si hay una alimentación estricta de los adultos de críalo alimentando al pollo, pero yo creo que es más simplemente hacen esa convivencia, eso es, ese grupo familiar establecido en el que tienen los pollitos, los jóvenes, capacidad de alimentación individualmente. No conozco, pero sí que conozco, esto es curioso, que no pasa con el cuco, que los padres del críalo, los biológicos, como decís,
vigilan el nido donde han puesto los nidos, donde se van a criar ese nido de urracas, por ejemplo, donde se van a criar sus pollos, lo mantienen en vigilancia durante mucho tiempo. Con lo cual no me extraña esto que dice Pipe, que ellos al final del control que tienen incluso puedan saber de dónde salen sus pollos y reunirse con ellos, ¿no? Eso no ocurre con el cuco, pero hay cosas del críalo que llaman mucho la atención, ¿no? Sí, de hecho en el críalo sí que he leído en algún sitio que esos grupos familiares hacen el viaje migratorio juntos. Sí. Vale, sí que me resulta curioso eso, que luego que estén ahí los otros esperando y luego vuelvan con ellos. De todos modos, sería muy duro alimentarlo. Se han puesto 25 huevos en 25 nidos de urraca, claro. Los 25 a la vez van a reclamarles, eso creo que es insostenible. Claro. Sí. Bueno, muchas gracias, muy bien la charla. Gracias, Mario. Hola, Nacho. Yo tenía una pregunta. Qué bien te veo, Mariano. Gracias. Me ha surgido la duda cuando estabais hablando de cuco, bueno, de todos en general. ¿El cuco escoge sus víctimas, entre comillas, entre aquellos pájaros que tienen su mismo régimen alimenticio? ¿O es que ellos son muy omnívoros y entonces les da igual cómo les alimenten a sus crías? Pues es buena pregunta, ¿no? Pero lo que necesita la cría de un cuco para salir adelante es una dieta insectívora. Entonces, la mayoría de las aves a las que parasita el cuco, pero en realidad la mayoría de los paseriformes, de los pájaros pequeñitos, son muy raras las excepciones, aunque sean granívoros durante otra época del año, a sus crías siempre les van a alimentar con insectos. Entonces, casi cualquier pajarito de estos le vale al cuco, porque se asegura de que la alimentación que le van a dar es la que es correcta. Hola, mira, yo quería preguntaros, yo he oído por ahí o he leído en alguna parte que el cuco, al ser un depredador de la procesionaria, ¿no?, la plaga esta que pervive en los pinos, se daba la circunstancia que se había desincronizado la aparición de la oruga con lo que es la migración de los cucos, y de alguna manera se había extendido más debido a ello la procesionaria. No sé si esto tiene sentido, ¿tenéis noticias al respecto o sabéis algo? Pues la verdad es que yo no lo conozco. Sí que respecto a la procesionaria, uno de los pocos problemas de conservación que tiene el cuco es precisamente eso, las campañas que hay para la erradicación de la procesionaria, y sí que en algunas zonas ha desaparecido por desaparición o porque ha bajado el número de presencia, o sea, la presencia o la abundancia de las procesionarias. Eran datos muy puntuales. De hecho, la tendencia ahora mismo de la población del cuco es ligeramente positiva después de un mal periodo. Pero esto que comentas tú, Vicente, la verdad es que no lo conocía. No sé si tú, Nacho, tienes idea. No, pero me parece muy en la línea de otros estudios que se han hecho con otras especies que dependen de la eclosión de determinadas orugas para su cría, ¿no? En el caso del papamoscas cerrojillo está muy bien estudiado, que también es una especie migradora y ya está llegando demasiado tarde a las zonas donde tiene que criar, porque las orugas de las que se alimenta ya prácticamente han desaparecido. Y me parece muy razonable que en el caso del cuco pueda estar pasando lo mismo. Es decir, probablemente haya estudios. Ya, pues es que realmente o lo he escuchado o lo he leído, pero tampoco puedo precisar la fuente ni saber la credibilidad que pueda tener, ¿no? Pero de todas formas me habéis aclarado, ¿verdad? Sí. No lo apunto. Esto hay que investigarlo, que es curioso. Hola. Hola. Vamos a ver, igual lo habéis comentado, pero y yo me he despistado. ¿Críalos y cucos forman parejas estables, monógamas o no? Eso es para Pipe, yo creo. Pipe. Sí, hasta donde conozco, las parejas son estables y de hecho
fieles al territorio también. O sea que en ese sentido sí que, bueno, como algunas especies de aves sí que mantiene esa fidelidad, incluso en los movimientos migratorios. Y en ese aspecto además llama la atención porque en muchas otras especies la construcción del nido forma parte del cortejo, que aunque la pareja esté establecida, todos los años lo repiten. Y en este caso, obviamente, la construcción del nido no va a formar parte del cortejo. Entonces, bueno, pues es más la aportación de comida y sobre todo sí que desempeña una labor conjunta en el momento de parasitar. Como decíamos antes, en el caso del bueno, en ambos casos prácticamente, pero en el caso del críalo, el macho se pone a enredar en el entorno del nido de las urracas y las urracas enseguida instintivamente van a salir a tratar de expulsarlo y es el momento que aprovecha la hembra para hacer la puesta de su huevo y dañar o eliminar el resto de huevos. Y en el caso del cuco igual no es tan cooperativo como en este caso, pero o sea, no tan estricto porque la hembra puede tener autonomía a la hora de levantar a hacerse pasar por un gavilán, pero bueno, también los dos se encargan de que la especie parasitada, el hospedador, en un momento dado abandone el nido para que la hembra pueda hacer la puesta rápidamente. Es que lo preguntaba porque, claro, si un solo macho se puede aparear con distintas hembras y con una tasa de éxito reproductivo bastante alta, por lo que se ve, podría ser incluso un poco devastador, ¿no? Su presencia para, bueno, pues en un ecosistema concreto, ¿no? A lo mejor, digo yo, si podría llegar, bueno, me imagino que, bueno, en la naturaleza si se la deja sola todo se equilibra, ¿no? Pero con la fragmentación que hay podría ser devastador. Entonces, por eso la pregunta. Claro, yo en el caso de los nuestros, del críalo y el cuco, no tengo conocimiento de que suponga problemas a ese nivel, pero fijaos lo que decía Nacho antes al principio con las especies estas americanas. Aunque sí que es verdad, y en línea a lo que tú decías, ahí sí que es consecuencia de una intervención en nuestra naturaleza. Empieza a haber una transformación agraria, con lo cual tienen un abanico más amplio de especies o de zonas para parasitar, y ahí sí que no recuerdo las especies que comentaba Nacho, pero había algunas que les había supuesto algún problema. Aquí, si pensamos en las urracas, vamos, yo no he leído, o al menos no he encontrado documentación que hable de alguna especie que haya tenido algún problema por el parasitismo de los cucos o de los críalos. Se regula, vale. Bueno, y dentro de un poco de las tradiciones, yo es que no sé si es una tradición que hay aquí en Galicia, yo lo he probado y conmigo no ha funcionado. Dicen que cuando escuchas el primer canto del cuco de la primavera, debes llevar una moneda en un bolsillo para que a continuación te entren más monedas. No funciona. Eso os lo garantizo, o sea, no funciona. Pero que es absolutamente cierto, Silvia. Eso es así. Vale. Es para asegurarte que no vas a ser pobre. Sí, hay mucha cultura, vamos, mucha tradición alrededor. También dicen que si te pilla en ayunas el primer canto del cuco vas a pasar hambre ese año. Pero bueno, no sé, es gracioso, es divertido, pero bueno. Pero es muy bonito. Sí, es muy bonito. Sí. Sí, vale, pues muchas gracias. Yo creo que es una especie que cae simpática. A pesar del... O sea, yo creo que ves el vídeo que hemos visto antes del pollito echando a los huevos y tal, dices, coño, qué cabrón. O sea, podría caerte un poquito mal. Pero lo tenemos, yo creo, tan improntado, el sonido ese tan primaveral, yo creo que es una especie que cae bien. Y bueno, pues muestra de ello es eso, la amplísima presencia que tiene la cultura popular. Sí, yo creo que también porque desde niños el canto, yo creo que el primer canto que aprendes a reconocer, porque es muy característico, es el del cuco. Entonces te lo imaginas como una cosa muy rica, muy simpática. Y no digo que no lo sea, tiene sus cositas. Y esto. Vale, muchas gracias. A ti, Silvia. Buenas noches. Hola, Carmen. Buenas noches y muchas gracias. He leído en un reportaje en un periódico o en una revista que se habla de cooperativismo entre los hospedadores y los grupos de pájaros estos, porque los pollitos de los críalos sueltan una sustancia tóxica que ahuyenta a los depredadores cuando van a atacar al nido y que dura mucho tiempo, y por eso, por ejemplo, las cornejas tienen mucha más posibilidad de que sus puestas sigan adelante, porque es un olor horroroso, y al final se habla casi de cooperativismo más que de pájaros de estos que son, ya se me ha ido el nombre, lo que estaba diciendo, parasitismo. ¿Eso es verdad?
Carmen, yo he leído el mismo artículo que tú, me pareció muy interesante, y era en el caso del críalo y sobre todo el críalo con cornejas o cuervos. Eso es. Y de hecho los cuervos, de hecho esos críalos y esos cuervos conseguían criarse juntos, es decir, que salía el críalo y los demás pollos, ¿no? Parece ser que con las urracas no funciona de la misma manera, pero sí que es cierto, y bueno, esto sería más largo de contar por otro estudio, que muchas veces las urracas que saben que tienen al críalo, las urracas son muy listas y No. saben que tienen a un críalo en el nido, lo van a alimentar y van a intentar redoblar esfuerzos para que sacarle a él adelante y a sus pollos también, ¿no? Y a cambio, como tú decías, los críalos emiten una sustancia apestosas que evitan que el nido sea depredado. O sea, que al final es una colaboración, es una colaboración a la fuerza. A la fuerza. Porque además nosotros le ponemos nombre, pero no sé si las urracas, los cuervos y demás estarían totalmente. Los críalos con las urracas actuaban como una mafia. Lo que decíamos antes a María, los críalos ponían un huevo en el nido de urracas y se quedaban mirando. Si las urracas, que son muy listas, lo encontraban, lo tiraban, los críalos iban y picoteaban todos los huevos. Y claro, las urracas aprenden y dicen, joder, me encuentro aquí el huevo, lo tiro y me destrozan la puesta, pues la próxima vez, aunque sepa que está, voy a intentar sacarlo adelante. Entonces, estos comportamientos que evolucionan así con específicos me parecen algo alucinante. Y estoy seguro que lo que os hemos contado dentro de 10 años se contará de otra manera. Desde luego. De todos modos, con esto que decíamos, creo que hay un factor también del tamaño de la propia especie, pero al final, entre urraca, corneja y arrendajo y cuervo, la urraca es un poco la más débil o la que tiene un tamaño, unas dimensiones menores. Entonces, por muy rápido que evolucione el críalo, al lado de un pollo de cuervo van a estar como en más igualdad de condiciones. Sí que es verdad que las fotos que os ponemos muchas veces son las más llamativas o las más explicativas y se veía un pedazo de críalo con el pobre embrioncito ahí todo chiquitín, que bueno, que igual es demasiado muy rebuscado para el ejemplo, ¿sabes? Que igual dependerá también del momento en el que nazcan y demás. Pero sí que es verdad que a diferencia del cuco, que el cuco no hay posibilidad de cooperación, o sea, ese instinto es brutal, pero con el críalo, bueno, ya hemos visto ahí fotos en las que sí que había pues esos pollitos, y yo creo que con el cuervo y el arrendajo, que aunque el arrendajo no es tan grande, pero es más mazacote, es más consistente, pues yo creo que, bueno, conviven, los pollos tienen esa posibilidad de asfixia de la que hablábamos, pues yo creo que es menos patente con esas especies. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Aquí seguimos un ratito por si acaso y nada, si no, pues muchísimas gracias. Un placer veros a todos de nuevo y ver que seguís bien. Dentro de un mes, no recuerdo la fecha, 20 de mayo puede ser, Nacho, ¿te suena? Ahora te lo digo, la tengo por aquí. Aquí está, sí, 20 de mayo, que es jueves también. Nos reencontramos hablando de rapaces nocturnas, tema apasionante, lo haremos a las 8 en vez de a las 4 o las 5 de la mañana, pero bueno, a las 8 aquí estaremos, ya os avisamos de todos modos y nada, esperamos veros si os apetece. Si no, ya sabéis que las charlas estas se quedan grabadas y están ahí en la página del ayuntamiento y nada, que un placer veros. Y para mantener la costumbre que iniciamos el otro día, tenemos aquí a Frederick Delius. No sé si lo vais oyendo. Has estado muy bien ahí. Así que mientras nos despedimos, ahí lo tenemos de fondo. Y mira, ni lo había visto, lo he colocado antes mientras lo comentaba Nacho, y en la imagen sale un cuquito ahí, un cuquito alimentado, en la imagen del vídeo de YouTube, que a saber de dónde es. Pues chicos, lo dicho, muchísimas gracias, cuidaros mucho y nos vemos en la próxima. Un placer veros. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Adiós, Elena. Muchas gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Venga, hasta luego a los dos. A todos. Chao. Genial. Hasta luego. Adiós, Gracias, guapa. hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya 20. Sí, sí. Repito.
Vale. Adiós, muy chulo. Adiós, Begoña. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, Marisa. Hasta luego. Chao. Bueno, compa. Bueno, oye, muy chulo esta. Hoy hemos tenido hasta 40, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. ¿Te gusta Delius? No lo conocía. A mí es un poco moñas, pero bueno, es un poco romántico de estos que hay que oír, hay que oír. Qué tipo más duro eres, me cago en la... Ya. Bueno, pues nada, chaval, mañana Vale. hablamos. Mañana hablamos. Que ¿Vale? el fin de semana hay tarea. Muy bien. Cuídate mucho. Igualmente, cierro Venga, yo un por... beso. Chao. Chao.